Te sentaron en fila. Te dijeron exactamente cuándo podías hablar y cuándo debías callar. Te hicieron pedir permiso para ir al baño, para pararte, para moverte de tu lugar asignado. Te evaluaron constantemente con números que supuestamente medían tu inteligencia, pero que realmente medían tu conformidad. Te enseñaron que autoridad siempre tiene razón, que tu trabajo es obedecer sin cuestionar, que pensar diferente es problema que necesita corrección. Te entrenaron sistemáticamente, metódicamente, científicamente para ser empleado obediente, ciudadano sumiso, persona que acepta jerarquía como natural y no cuestiona el sistema que lo explota. Y comenzó cuando tenías 5 años, cuando eras demasiado joven para resistir, demasiado vulnerable para reconocer lo que estaba pasando, demasiado dependiente de aprobación de adultos para rebelarte efectivamente. Te tomaron en el momento más formativo de tu desarrollo cognitivo y emocional y te moldearon, no para que seas libre, para que seas útil, para que encajes en estructura económica que requiere tu obediencia para funcionar. No fue accidente, no fue resultado de deficiencia pedagógica o de maestros incompetentes o de falta de recursos, fue diseño deliberado. El sistema educativo moderno, tal como existe en la mayoría de países, no fue construido para enseñarte a pensar críticamente, para desarrollar tu creatividad, para cultivar tu curiosidad natural, para ayudarte a descubrir quién eres y qué podrías llegar a ser. Fue construido para enseñarte a obedecer, para destruir tu curiosidad natural, reemplazándola con obediencia condicionada, para transformar niño naturalmente inquisitivo en adulto que automáticamente busca autorización externa antes de confiar en su propio juicio. Y funcionó. Mira tu vida ahora. Nota cuántas decisiones tomas esperando aprobación de alguna autoridad. ¿Cuántas veces buscas validación externa antes de confiar en lo que tú mismo sabes que es correcto? ¿Cuántas situaciones aceptas como inevitables porque autoridad te dijo que así son las cosas? El entrenamiento comenzó cuando tenías 5 años. No terminó cuando te graduaste. Continúa ahora en tu trabajo, en tu vida, en cada interacción donde jerarquía está presente y la aceptas automáticamente como natural. Crime deter. Esta es palabra de Novilingua en 1984 de Orwell. Significa facultad de detener, de paralizar como por instinto, en el limiar cualquier pensamiento peligroso. Incluye poder de no percibir analogías, de no conseguir observar errores de lógica, de no comprender argumentos hostiles al sistema, de aburrirse o enojarse ante cualquier línea de pensamiento que pueda tomar rumbo herético. Crime deter, en suma, significa estupidez protectora, pero estupidez no basta. Se requiere control sobre el proceso mental del individuo tan completo como el de contorsionista sobre su cuerpo. Y la disciplina que permite este control se aprende en infancia, se enseña en escuela. Primer y más simple estadio de disciplina por el cual pasan hasta niños de edad temprana, no mediante explicación racional, mediante condicionamiento repetitivo que hace que ciertos pensamientos simplemente no ocurran porque fueron bloqueados antes de formarse completamente. Hipnopedia. Esto es del admirable Mundo Novo de Huxley. Aprendizaje durante sueño. Niño duerme con altavoz bajo almohada repitiendo incansablemente: estoy feliz de ser beta porque no trabajo tanto como los alfas. Los gamas son tontos. Se visten de verde. No quiero jugar con niños delta. Repetido 40 o 50 veces antes de despertar. Luego otra vez el jueves. Y nuevamente el sábado. 120 veces, 3 veces por semana, durante 30 meses. Después pasan a lección más avanzada. No es comprensión racional. No es argumento lógico. No es evidencia presentada para evaluación crítica. Es repetición pura. Sugestión sin explicación. Palabras sin razonamiento. Y funciona. Como gotas de lacre derretido que caen sobre piedra, adhiriéndose e incorporándose hasta que finalmente la roca no sea más que masa escarlata uniforme, hasta que finalmente el espíritu de niño sea esas cosas sugeridas, y la suma de esas sugestiones sea el espíritu del niño,
Y no solo el espíritu del niño, sino también del adulto, para toda la vida. El espíritu que juzga, que desea, que decide, constituido por esas sugestiones. Escuela hace exactamente esto, no con altavoces bajo almohadas, no necesita ser tan obvio, lo hace con estructura misma, con repetición diaria, con refuerzo constante. Siéntate quieto, no te muevas sin permiso. Levanta la mano si quieres hablar. Espera tu turno. Haz lo que se te dice exactamente como se te dice. La respuesta correcta no es la que tú descubriste mediante razonamiento propio. Es la que el maestro dice que es correcta. Es la que está en el libro de texto aprobado. Es la que aparecerá en examen estandarizado. Durante 12 años, 5 días por semana, 6 horas por día, te sientan en fila, todos mirando adelante, todos haciendo lo mismo al mismo tiempo, todos siguiendo instrucciones idénticas. Y si no sigues instrucciones, si cuestionas demasiado, si piensas de manera que no encaja en programa establecido, eres problema. Necesitas corrección, necesitas disciplina, necesitas aprender a conformarte. Y la estructura misma enseña jerarquía como natural, como inevitable, como correcta. Desde primer día de primer grado, la lección es clara. Adulto sabe, niño no sabe. Adulto decide, niño obedece. Adulto evalúa, niño es evaluado. No hay reciprocidad, no hay igualdad fundamental. Hay arriba y hay abajo. Y tu lugar siempre es abajo. Tu trabajo es aceptar esto, es internalizarlo tan completamente que ni siquiera se te ocurra cuestionarlo. Tolstói lo vio hace más de 100 años, escribió extensamente sobre educación, fundó escuelas experimentales, y su conclusión fue devastadora. El sistema educativo oficial, tal como existe, es medio de sometimiento de conciencias al sistema vigente. No libera, esclaviza, no desarrolla pensamiento crítico, lo destruye, no cultiva autonomía, la erradica. Enseña que tu lugar es obedecer, que otros saben mejor que tú qué necesitas aprender, que no debes confiar en tu propio juicio, sino en juicio de autoridades que diseñaron currículum sin conocerte, sin considerarte como individuo, viéndote solo como unidad en sistema de producción masiva de trabajadores obedientes. 12 años. Piensa en eso. 12 años sentado en fila. 12 años pidiendo permiso para funciones corporales básicas como orinar. 12 años esperando que Campana te diga cuándo moverte, cuándo comer, cuándo puedes descansar. 12 años aprendiendo que tu tiempo no es tuyo, que autoridad externa organiza tu día, que tu rol fundamental no es pensar, sino cumplir. No es crear, sino reproducir. No es cuestionar, sino aceptar. Y funciona porque comienza temprano. A los 5 años no tienes defensa contra condicionamiento sistemático. No tienes marco de referencia alternativo. No tienes experiencia de autonomía que proteger. Eres esponja cognitiva absorbiendo todo lo que ambiente te enseña. Y lo que escuela te enseña, por encima de matemáticas y lectura y todo el contenido explícito, es obediencia. Es conformidad. Es aceptación de jerarquía. Es supresión de instinto natural de cuestionar y explorar y desafiar. Sofía tenía 29 años cuando finalmente renunció a enseñar en sistema público. Había elegido ser maestra por razones que ahora le parecen ingenuas, pero que en su momento sentía profundamente. Quería hacer diferencia. Creía genuinamente en educación como herramienta de liberación. Había leído a Paulo Freire sobre pedagogía del oprimido. Había estudiado teorías de educación progresiva. Entró a su primer trabajo convencida de que cambiaría vidas, que ayudaría a niños a descubrir su potencial, que sería fuerza liberadora en mundo que necesita urgentemente más pensamiento crítico. Primer año de enseñanza destruyó completamente esa ilusión. No porque sus alumnos fueran difíciles o porque trabajo fuera agotador, aunque ambas cosas eran ciertas, sino porque descubrió verdad estructural del sistema. No importa cuánto quiera enseñar a pensar, sistema no está diseñado para eso. Sistema está diseñado para conformidad, y ella era engranaje en esa máquina,
le gustara o no. Le dieron currículum específico que debía seguir. No podía desviarse de él. No podía dedicar tiempo extra a tema que fascinaba a sus alumnos, porque eso significaría retrasar en otros temas que debían cubrir antes de examen estandarizado. No podía explorar preguntas genuinas que surgían en clase, porque esas preguntas no estaban en programa. Su trabajo no era responder a curiosidad natural de niños. Su trabajo era ejecutar plan predeterminado, diseñado por burócratas que nunca conocieron a estos niños específicos, que nunca estuvieron en esta aula específica, que diseñaron currículum genérico para ser aplicado uniformemente a millones de niños como si todos fueran idénticos. Tenía que preparar para exámenes estandarizados. Esto consumía porción enorme de su tiempo y energía, porque resultados de exámenes determinaban evaluación de escuela, y evaluación de escuela determinaba financiamiento, y financiamiento determinaba salarios y recursos. Entonces presión era inmensa. Los niños deben rendir bien en examen. No importa si realmente entienden material. No importa si pueden aplicar conocimiento a situaciones nuevas. No importa si desarrollan amor por aprender. Importa solo que memoricen suficiente para responder correctamente en examen de opción múltiple. Y los exámenes mismos estaban diseñados para medir memorización, no comprensión. Podías pasar examen sin entender nada del tema si memorizabas suficientes datos aislados. Podías reprobar examen a pesar de entender profundamente el tema si no memorizaste detalles específicos que aparecían en preguntas. Sistema no distinguía entre conocimiento real y capacidad de repetir información temporalmente. Alumno de 10 años, niño brillante y naturalmente curioso llamado Miguel, le preguntó un día por qué tenían que aprender algo específico del currículum. No estaba siendo desafiante. Era pregunta genuina. Quería entender conexión entre lo que aprendía y su vida. Sofía, excitada porque finalmente alguien hacía pregunta real, comenzó a explicar, a conectar tema con situaciones de vida real, a mostrar aplicaciones prácticas, a explorar implicaciones más amplias, a hacer exactamente lo que pensaba que maestro debía hacer, convertir información abstracta en conocimiento significativo. Directora estaba observando desde puerta. Sofía no la había visto entrar. Después de clase la llamó a su oficina. Lo que le dijo Sofía nunca lo olvidará. Su trabajo no es hacer que piensen. Su trabajo es que pasen el examen. Si dedica tiempo a explorar tangentes interesantes, no cubrirá todo el material. Y si no cubre todo el material, reprobarán el examen. Y si reprueban el examen, todos tenemos problema. Entonces, manténgase en el currículum. Enseñe lo que está programado. Deje las filosofías para cuando tenga su propia escuela. Era dicho sin malicia. Directora no era villana. Era administradora tratando de mantener escuela funcionando dentro de sistema que la evaluaba despiadadamente según métricas que no podía controlar. Pero claridad brutal de declaración reveló verdad que Sofía había estado evitando. El sistema no quiere maestros que enseñen a pensar. Quiere técnicos que entrenen a niños para rendir bien en evaluaciones estandarizadas. Quiere conformidad medible, no pensamiento crítico impredecible. Sofía comenzó a notar otros aspectos de escuela con nueva perspectiva. Uniformes. Todos los niños vestidos idénticamente. Eliminación visible de individualidad. Mensaje claro. Tu singularidad no importa. Tu trabajo es encajar. Horarios rígidos. Todos hacen matemáticas de 9 a 10. Todos tienen recreo de 10 a 10 y 15. Todos almuerzan a las 12. No importa si niño específico necesita más tiempo para comprender concepto o si está particularmente fascinado por tema y quiere continuar explorando. Campana suena, todos se mueven, todos hacen lo mismo. Aprende que tu tiempo no es tuyo, que ritmo es impuesto externamente, que tu trabajo es ajustarte a estructura, no que estructura se ajuste a ti. Castigos. No por violencia o crueldad, por creatividad excesiva, por cuestionar demasiado, por no seguir instrucciones exactamente como fueron dadas, incluso si el resultado final era correcto.
Niña que resolvió problema matemático usando método diferente del enseñado, recibió calificación más baja, a pesar de que respuesta era correcta, porque no siguió procedimiento establecido, porque mostró independencia de pensamiento cuando debía mostrar obediencia a método. Niño que cuestionó información en libro de texto porque había investigado tema por su cuenta y encontró fuente que contradecía lo que el libro decía, fue reprendido por interrumpir clase y confundir a otros estudiantes. No fue celebrado por iniciativa. Fue castigado por no aceptar autoridad del texto sin cuestionar. Todo el sistema, cada aspecto de su estructura, diseñado no para educar en sentido de desarrollar capacidades cognitivas, sino para entrenar en sentido de condicionar comportamiento, para producir adultos que automáticamente aceptan jerarquía, que esperan que autoridad externa les diga qué hacer, que no confían en su propio juicio, que ven conformidad como virtud y cuestionamiento como problema. Sofía aguantó 3 años. 3 años intentando trabajar dentro del sistema mientras mantenía integridad. 3 años tratando de enseñar genuinamente mientras satisfacía demandas burocráticas. 3 años sintiendo que traicionaba tanto a sus alumnos como a sí misma. Finalmente, renunció. No porque no amara enseñar, lo amaba, sino porque no podía ser parte del sistema diseñado para destruir exactamente lo que ella intentaba construir: pensamiento independiente, curiosidad genuina, confianza en juicio propio. La carta de renuncia que escribió pero nunca envió decía: no puedo seguir siendo parte de máquina que toma niños naturalmente curiosos y los convierte en adultos que temen pensar diferente. No puedo seguir enseñando obediencia cuando quiero enseñar autonomía. No puedo seguir preparando para exámenes cuando quiero preparar para vida. El sistema no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado, y yo no quiero ser parte de ese diseño. Calificaciones. Durante 12 años de escolarización, tu valor fue reducido a número. Tu inteligencia, tu esfuerzo, tu comprensión, todo expresado en escala de 0 a 10. Y ese número determinaba cómo te veías a ti mismo. Determinaba cómo otros te veían. Determinaba qué oportunidades tendrías después. Determinaba si eras bueno o malo, o inteligente, o tonto, exitoso o fracasado. Pero calificaciones no miden comprensión real, miden conformidad. Niño que memoriza exactamente lo que se le dice y lo reproduce exactamente en examen, obtiene 10. Niño que entiende profundamente el material, pero cuestiona premisas, que explora implicaciones no cubiertas en clase, que piensa críticamente sobre limitaciones de lo que se le enseña, ese niño frecuentemente obtiene calificación más baja, porque sus respuestas no coinciden exactamente con lo que maestro esperaba. Sistema recompensa obediencia. Castiga pensamiento crítico, no explícitamente. Nadie dice, estás siendo castigado por pensar. Pero estructuralmente, sistemáticamente, consistentemente, niños aprenden que camino hacia éxito académico es hacer exactamente lo que se les dice, exactamente como se les dice. No pensar demasiado, no cuestionar demasiado, no explorar demasiado, seguir instrucciones, memorizar información, reproducir en examen, recibir calificación alta, repetir. Y durante 12 años esta es tu identidad primaria. Eres tu promedio. Estudiante de 8, estudiante de 5, estudiante de 10. Tu valor humano expresado numéricamente. Internalizas esto tan completamente que décadas después todavía sientes esa pequeña punzada de orgullo o vergüenza cuando recuerdas tus calificaciones, como si esos números realmente midieran algo fundamental sobre tu valor como persona. Honor Roll. Lista pública de estudiantes con calificaciones más altas. Celebración pública de conformidad más exitosa. Mensaje a todos. Estos son los que lo hicieron bien, los que obedecieron mejor, los que se ajustaron más perfectamente. Sean como ellos. Y mensaje implícito a los que no están en lista. Ustedes fallaron, son inadecuados, necesitan esforzarse más para conformarse. Y los que cuestionan demasiado,
los que no encajan en molde, los que aprenden diferente, los que piensan diferente son problemas. Son enviados a consejero, son medicados, son puestos en programas especiales, no porque algo esté mal con ellos, sino porque no se ajustan a lo que sistema requiere. Y sistema no se ajusta a individuos. Individuos se ajustan a sistema o son categorizados como defectuosos. Tu valor durante 12 años determinado por qué tan bien obedeces, por qué tan completamente suprimes tu individualidad, por qué tan perfectamente te conformas a expectativas y llamas a esto educación, y agradeces a sistema por haberte preparado para vida, cuando lo que realmente hizo fue prepararte para obedecer. No es coincidencia que escuela se parece estructuralmente a oficina corporativa típica, misma jerarquía, misma rigidez de horarios, misma fragmentación de tiempo en bloques estandarizados, misma obediencia a autoridad, misma evaluación constante según métricas externas, misma falta de autonomía real, porque escuela no existe aislada, existe como parte de sistema económico que requiere trabajadores obedientes. Sistema económico necesita empleados que acepten naturalmente que alguien más decide su horario, que alguien más determina su valor, que alguien más evalúa su desempeño, que alguien más establece reglas que deben seguir sin cuestionar. Y escuela te entrena durante 12 años para aceptar todo esto como normal, como inevitable, como la forma en que mundo funciona. Llegas a tu primer trabajo y todo es familiar. Estructura es idéntica a escuela. Jefe en lugar de maestro. Evaluación de desempeño en lugar de calificación. Promoción en lugar de pasar de grado. Sala de conferencias en lugar de salón de clase. Pero misma dinámica fundamental. Tú obedeces. Autoridad decide. No cuestiones el sistema. Tu trabajo es ajustarte a lo que se espera de ti. Y lo aceptas tan naturalmente que ni siquiera notas que lo estás aceptando, porque fuiste entrenado durante 12 años a aceptarlo. Porque la estructura de escuela normalizó esta dinámica tan completamente que ahora te parece inevitable. Porque tu capacidad de imaginar alternativa fue sistemáticamente erosionada durante toda tu infancia. Cuando jefe te dice qué hacer, obedeces automáticamente. Cuando empresa establece políticas que no tienen sentido, las sigues sin cuestionar demasiado. Cuando sistema te evalúa según métricas arbitrarias que no miden nada significativo sobre tu contribución real, aceptas esas métricas como legítimas, porque esto es exactamente lo que escuela te entrenó para hacer durante 12 años. Y si tienes problema con esto, si sientes que algo está mal, si experimentas frustración o alienación, o sensación de que tu vida no es realmente tuya, el problema, te dicen, eres tú. Necesitas actitud mejor. Necesitas ser más profesional. Necesitas aprender a trabajar en equipo, que es código para conformarte a expectativas sin quejarte. El sistema está bien. Tú necesitas ajustarte mejor. Exactamente lo que escuela te dijo durante 12 años. El sistema está bien. Tú eres el que necesita cambiar. No cuestiones estructura, cuestiona tu falla en ajustarte a estructura. El problema nunca es obediencia ciega que se requiere. El problema es tu resistencia inadecuada a ser completamente obediente. Sofía no volvió a enseñar en sistema público, no podía, pero tampoco podía abandonar completamente la enseñanza. Era lo que amaba, era su vocación en sentido más profundo. Entonces encontró alternativa. Da clases particulares a niños cuyos padres quieren algo diferente del sistema. Familias que educan en casa. Padres que sacaron a hijos de escuela tradicional porque vieron daño que estaba causando. Y trabaja con estos niños individualmente, sin currículum impuesto, sin exámenes estandarizados, sin calificaciones, sin estructura rígida que destruye curiosidad natural. Simplemente responde a intereses genuinos del niño. Explora temas profundamente. Enseña a pensar, no a obedecer. Pero observa algo perturbador. Incluso estos niños, muchos de los cuales nunca estuvieron en escuela tradicional o estuvieron poco tiempo, llegan con condicionamiento. Llegan con miedo a equivocarse.
con necesidad de que autoridad les diga qué pensar, con incapacidad de confiar en propio juicio, con ansiedad sobre ser evaluados, porque el condicionamiento no viene solo de escuela, viene de toda estructura social, de padres que fueron escolarizados y reproducen patrones sin darse cuenta, de medios que refuerzan jerarquía, de cada institución que encuentran. Pero al menos sin presión constante de sistema escolar, algunos pueden comenzar a deshacer daño. Toma meses, a veces años, enseñarles que error no es fracaso, sino parte natural de aprendizaje, que pregunta no es insubordinación, sino curiosidad saludable, que pensar diferente no es problema a corregir, sino capacidad valiosa a cultivar, que su valor no se mide por conformidad, sino por autenticidad. Algunos lo logran, algunos aprenden a confiar en su propio juicio, a cuestionar autoridad apropiadamente, a pensar independientemente, a resistir presión de conformarse. Y Sofía ve en ellos lo que todos los niños podrían ser si sistema no los destruyera. Naturalmente curiosos, genuinamente creativos, confiados en su capacidad de aprender y descubrir. Pero otros no pueden desaprender completamente el condicionamiento. El daño fue demasiado temprano, demasiado profundo, demasiado reforzado por todo en su ambiente. Y Sofía ve en ellos el costo real del sistema educativo, generaciones de personas que nunca descubrirán su potencial real porque fueron entrenadas desde edad temprana a no confiar en sí mismas, a no cuestionar autoridad, a no pensar independientemente. Y esto, más que cualquier otro aspecto del sistema, es lo que la enoja. No solo que el sistema sea malo, sino que podríamos hacer diferente. Sabemos cómo educar genuinamente. Sabemos cómo cultivar curiosidad en vez de destruirla. Sabemos cómo desarrollar pensamiento crítico en vez de suprimirlo. Pero elegimos no hacerlo, porque el sistema no existe para beneficiar a niños, existe para producir trabajadores obedientes, y está funcionando exactamente como fue diseñado. No puedes desescolarizarte completamente. Sistema ya operó en ti. Durante 12 años de tu desarrollo más formativo, el condicionamiento está profundo. Está en cómo piensas, cómo tomas decisiones, cómo te relacionas con autoridad, cómo valoras a ti mismo y a otros. No puedes simplemente decidir no estar condicionado y que desaparezca, pero puedes reconocer el condicionamiento. Puedes notar cuándo está operando. Puedes comenzar a cuestionar patrones automáticos que aceptas sin pensar. Y ese reconocimiento, aunque no es libertad completa, es primer paso necesario hacia algo parecido a autonomía real. Nota cuándo buscas autorización externa cuando podrías confiar en tu propio juicio. Estás en situación donde sabes qué hacer, pero esperas que alguien con más autoridad te lo confirme. Como niño, levantando mano, esperando permiso del maestro. Reconoce ese patrón. Pregúntate, ¿realmente necesito autorización externa o es residuo de condicionamiento? Nota cuándo aceptas jerarquía como natural sin cuestionarla. Jefe, maestro, gobierno, cualquier autoridad establecida. Tu primera reacción es aceptar su legitimidad automáticamente. Como niño aceptando que adulto naturalmente sabe mejor. Reconoce ese patrón. Pregúntate, ¿esta jerarquía es legítima o es estructura de poder que beneficia a algunos a costa de otros? Nota, cuando equiparas valor propio con evaluación externa. Necesitas que jefe te diga que hiciste buen trabajo. Necesitas likes en redes sociales. Necesitas validación constante de fuera. Como estudiante necesitando calificación alta para sentir que vale algo. Reconoce ese patrón. Pregúntate, ¿mi valor depende de evaluación externa o soy capaz de determinar por mí mismo si algo vale la pena? Nota cuando temes cometer error públicamente más de lo que temes no intentar nada. Has internalizado que error es fracaso vergonzoso en vez de parte natural de aprendizaje. Como estudiante que prefiere no participar a riesgo de dar respuesta incorrecta, reconoce ese patrón. Pregúntate, ¿qué es peor realmente, equivocarme o nunca intentar? Nota cuando conformidad te parece más segura que autenticidad.
preferir encajar a ser quien realmente eres, suprimir opiniones, intereses, aspectos de personalidad que no se ajustan a lo esperado. Como estudiante que aprende a esconder todo lo que lo hace diferente, reconoce ese patrón. Pregúntate, ¿qué estoy perdiendo al conformarme? ¿Vale la seguridad ese costo? Reconocimiento no es solución completa. No deshace años de condicionamiento. No cambia estructuras que requieren tu obediencia. No libera de presiones económicas que te obligan a seguir participando en sistemas que reconoces como dañinos. Pero es algo. Es comienzo. Es crack pequeño en programación que podría eventualmente expandirse. Porque el condicionamiento depende parcialmente de que no lo notes. Depende de que aceptes como natural lo que es construido, como inevitable lo que es elegido, como universal lo que es específico a sistema económico particular que requiere tu obediencia para funcionar. Cuando empiezas a notarlo, cuando empiezas a nombrarlo, cuando empiezas a reconocerlo como condicionamiento en vez de realidad objetiva, algo cambia. No cambia sistema, no todavía, tal vez nunca. Sistema es enorme y tu capacidad individual de resistirlo es limitada, pero cambias tu relación con sistema. Dejas de ser completamente inconsciente de su operación. Dejas de aceptar completamente sus premisas. Dejas de obedecer completamente automáticamente, sin cuestionar. Y si suficientes personas comienzan a hacer esto, si suficientes personas reconocen condicionamiento y comienzan a resistirlo aunque sea imperfectamente, tal vez eventualmente sistema no pueda continuar funcionando como funciona ahora. Porque sistema requiere tu cooperación, requiere tu obediencia, requiere que aceptes como natural lo que es impuesto. Y cuando suficientes personas dejan de aceptar, cuando suficientes personas empiezan a cuestionar, sistema tiene problema. Pero esto es optimismo tal vez no justificado. Más probable es que sistema continúe, que próxima generación sea entrenada exactamente como fuiste entrenado tú, que escuela siga produciendo adultos obedientes que aceptan jerarquía como inevitable, que todo continúe básicamente igual, porque cambiar sistema requeriría admitir lo que sistema realmente hace. Y las personas con poder para cambiarlo son precisamente las personas que se benefician de que continúe como está. Te entrenaron para ser esclavo desde los 5 años, no con cadenas obvias de metal, no con látigos y violencia física, con algo más sutil y más efectivo, con pupitres y horarios y calificaciones y autoridad incuestionable, con estructura que normalizó obediencia, que criminalizó cuestionamiento, que patologizó diferencia, que premió conformidad. Te enseñaron durante 12 años que tu lugar es obedecer, que otros saben mejor que tú qué necesitas, que no debes confiar en tu propio juicio, sino en juicio de autoridades, que tu valor se mide porque también te ajustas a expectativas externas, que pensar independientemente es problema, que cuestionar autoridad es insubordinación, que tu trabajo es encajar, no destacar, es seguir, no liderar, es aceptar, no desafiar, y funcionó. Mira tu vida ahora. ¿Cuánto de ella es genuinamente elegida versus simplemente aceptada porque autoridad te dijo que así son las cosas? ¿Cuánto es autónomamente decidida versus obedientemente seguida? ¿Cuánto es tuya realmente versus impuesta por estructuras que aprendiste a no cuestionar? ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida tomaste porque realmente querías eso versus porque se suponía que debías quererlo? Carrera que elegiste porque jefe o maestro dijo que era buena opción. Relaciones que mantuviste porque otros esperaban que las mantuvieras. Vida que construiste según guión que te dieron en vez de según lo que realmente querías. El esclavo perfecto no necesita cadenas visibles, no necesita supervisor constante, no necesita violencia para mantenerse en línea, solo necesita creer que no hay alternativa, que así son las cosas, que autoridad externa siempre sabe mejor, que su trabajo es ajustarse, no cuestionar, que conformidad es virtud y autonomía es egoísmo. Y te enseñaron todo esto desde los 5 años, cuando eras demasiado joven para resistir, demasiado dependiente para rebelarte,
demasiado vulnerable para rechazar condicionamiento. Te tomaron en momento más formativo y te moldearon en forma útil para sistema. No forma que te hace feliz, no forma que desarrolla tu potencial, forma que te hace obediente. Y probablemente sigues creyendo, en algún nivel, que todo esto fue para tu bien, que escuela te preparó para vida, que maestros te ayudaron, que sistema educativo hizo su trabajo correctamente, porque eso también fue parte del entrenamiento, enseñarte a agradecer tu propia domesticación. Pero si alguna vez sientes, en momentos de honestidad brutal consigo mismo, que algo fundamental está mal, que tu vida no es realmente tuya, que estás viviendo según guión escrito por otros, que tu autonomía es ilusión y tu libertad es teatro, que cada día te levantas y haces lo que se espera que hagas sin realmente elegirlo, que eres espectador de tu propia vida en vez de protagonista. Si sientes eso, entiende de dónde viene. No es defecto en ti, no es que seas inadecuado o débil o falto de voluntad, es que fuiste entrenado sistemáticamente desde edad temprana para ser exactamente así, para dudar de ti mismo, para buscar validación externa, para obedecer autoridad, para conformarte a expectativas, para no confiar en tu propio juicio. Y ese entrenamiento comenzó el día que te sentaron en fila por primera vez, el día que te dijeron que levantes la mano si quieres hablar, el día que aprendiste que tu valor se mide numéricamente, el día que descubriste que tu trabajo es ajustarte, no ser tú mismo. Te entrenaron para ser esclavo desde los 5 años, y el entrenamiento fue tan efectivo que probablemente ni siquiera notas las cadenas. Pero hay aspecto aún más perverso del sistema que no se menciona con frecuencia suficiente. El condicionamiento no termina cuando te gradúas. Continúa en forma diferente pero igual de efectiva. Universidad es simplemente escuela con menos supervisión obvia, pero igual estructura de obediencia. Trabajo es escuela con salario. Cada institución que encuentras replica misma dinámica fundamental, jerarquía incuestionable, evaluación externa constante, conformidad como requisito para avance, castigo por desviación. Y lo más efectivo del condicionamiento es que te hace cómplice. No necesitas supervisor constante, porque internalizaste supervisor. No necesitas reglas externas, porque las convertiste en reglas internas. No necesitas amenaza de castigo, porque te castigas a ti mismo cuando no cumples expectativas que nunca elegiste, pero que aceptaste como tuyas. Sientes culpa cuando no eres suficientemente productivo, pero productivo según estándar que alguien más estableció. Sientes ansiedad cuando no cumples expectativas, pero expectativas que alguien más impuso. Sientes vergüenza cuando no logras éxito, pero éxito definido por métricas que alguien más determinó. El opresor externo fue reemplazado por opresor interno, que es mucho más efectivo, porque no puedes escapar de él. Y esto es exactamente lo que escuela te enseñó. No solo obedecer a autoridad externa, sino convertir esa autoridad externa en autoridad interna. Internalizar estándares, adoptar como tuyos objetivos que te fueron impuestos, sentir que fallas cuando no cumples expectativas que nunca cuestionaste si realmente querías cumplir. Miguel, el niño que preguntó a Sofía por qué tenían que aprender algo específico, ahora tiene 18 años. Sofía lo vio recientemente. Está en universidad, estudiando ingeniería porque es carrera segura con buen salario. No porque le apasione ingeniería, no porque tenga curiosidad natural sobre cómo funcionan sistemas mecánicos. Porque autoridades en su vida, padres, consejeros, sociedad en general, le dijeron que era elección inteligente. Ha perdido completamente la curiosidad natural que tenía a los 10 años, cuando preguntaba por qué sobre todo, cuando quería entender conexiones, cuando aprendizaje era aventura de descubrimiento. Ahora aprendizaje es tarea que completa para obtener calificación que necesita, para obtener título que necesita, para conseguir trabajo que necesita, para ganar dinero que necesita, para vivir vida que se supone que debe vivir. Ha sido completamente domesticado. Y lo peor es que no lo reconoce. Cree que está tomando decisiones autónomas,
Cree que eligió ingeniería libremente. Cree que está persiguiendo sus propios objetivos. No ve que cada elección fue condicionada por 12 años de entrenamiento para valorar lo que el sistema necesita que evalúes. Estabilidad sobre pasión, seguridad sobre autenticidad, conformidad sobre creatividad. Sofía habló con él sobre esto, cuidadosamente, porque no quería sonar como si estuviera atacando sus elecciones. Le preguntó qué habría estudiado si dinero no fuera consideración, si aprobación parental no importara, si seguridad laboral no fuera factor. ¿Qué haría si solo pudiera seguir curiosidad genuina? Miguel no pudo responder. La pregunta lo confundió, como si fuera absurda, como si curiosidad genuina fuera lujo irrelevante, como si la idea de hacer algo solo porque te apasiona fuera infantil y poco práctica. Había internalizado tan completamente la lógica del sistema que no podía concebir alternativa. La pregunta misma le parecía extraña, y esto es éxito del sistema. No solo te entrena para obedecer, te entrena para que ni siquiera puedas imaginar no obedecer. Te hace creer que el condicionamiento es tu propia naturaleza, que las limitaciones impuestas son limitaciones reales, que la jaula es el mundo completo. El condicionamiento operó en ti desde múltiples direcciones simultáneamente. Escuela fue solo parte, familia reforzó lecciones, padres que fueron escolarizados transmitieron mismas expectativas. Siéntate quieto, sé bueno, haz lo que te dicen, no causes problemas, saca buenas calificaciones, ve a buena universidad, consigue buen trabajo, vive vida respetable. Todo código para conforma, obedece, no desafíes sistema. Medios de comunicación reforzaron mensajes, programas de TV, películas, publicidad, todo presentando misma narrativa. Éxito es conformidad exitosa. Héroe es quien trabaja duro dentro del sistema y es recompensado. Rebelde es pintado como inmaduro o peligroso o destinado al fracaso. Mensaje constante. El sistema está bien, ajústate a él, serás feliz si obedeces. Pares reforzaron conformidad. Niños que cuestionaban demasiado eran raros. Niños que no encajaban eran excluidos. Presión social masiva para ser como todos los demás, para querer lo que todos quieren, para valorar lo que todos valoran, para no destacar de maneras que incomodan a otros. Aprende rápido que diferencia es castigada socialmente, que seguridad está en conformidad. Entonces, para cuando eres adulto, el condicionamiento está reforzado desde cada dirección. No es solo que escuela te enseñó a obedecer, es que todo en tu ambiente validó esas lecciones. Todo te dijo que conformidad es correcta, que obediencia es virtud, que cuestionar es problema. Y resistir condicionamiento tan omnipresente requiere fuerza que la mayoría de personas simplemente no tiene, porque resistir significa ir contra todo, contra expectativas familiares, contra presión social, contra mensajes culturales constantes, contra tu propio condicionamiento interno. Significa vivir con ansiedad constante de que estás haciendo algo mal. Significa enfrentar desaprobación de personas cuya aprobación fuiste entrenado para necesitar. Significa construir vida en territorio desconocido sin mapa porque te desviaste del camino marcado. Y la mayoría no puede sostener eso, no porque sean débiles, sino porque el costo es genuinamente alto. Entonces, siguen el camino, hacen lo esperado, viven vida scripted y llaman a esto libertad, llaman a esto elección. Porque la alternativa, admitir que están viviendo según programación instalada en infancia, es demasiado perturbadora. El sistema no solo te entrena individualmente, te entrena para entrenar a otros. Padres que fueron escolarizados escolarizan a sus hijos. Maestros que fueron domesticados domestican a próxima generación. Cada persona condicionada se convierte en agente de condicionamiento. Víctima se convierte en perpetrador sin siquiera notarlo. Tienes hijos y automáticamente replicas patrones. Siéntate quieto, haz tu tarea, no cuestiones al maestro, saca buenas calificaciones. No porque conscientemente quieras condicionar a tus hijos para obediencia,
sino porque eso es lo que te hicieron a ti, y parece normal. Parece lo que padre responsable hace. No reconoces que estás transmitiendo mismo condicionamiento que limitó tu propia vida. Y cuando tu hijo cuestiona por qué tiene que ir a escuela, por qué tiene que aprender cosas que no le interesan, por qué tiene que seguir reglas que no tienen sentido, tu respuesta probablemente replica respuestas que recibiste. Porque así son las cosas. Porque necesitas educación para tener futuro. Porque todos tienen que hacerlo. Porque yo lo digo. Todas variaciones de no cuestiones el sistema, obedece. Y tu hijo aprende no solo de tus palabras, sino de tu ejemplo. Ve que trabajas en trabajo que no te gusta. Ve que sigues reglas que te frustran. Ve que vives vida que no parece hacerte particularmente feliz. Y aprende que esto es normal, que esto es lo que adultos hacen, que esto es lo que vida es. Y acepta su propio condicionamiento porque ve que hasta los adultos que ama están condicionados. El ciclo continúa, generación tras generación, cada una entrenando a siguiente para conformidad, cada una transmitiendo creencia de que obediencia es virtud y autonomía es egoísmo, cada una reproduciendo sistema que las limitó. Y el sistema no necesita conspiración consciente para perpetuarse. Solo necesita que cada generación acepte su condicionamiento como natural y lo transmita a siguiente generación como si fuera amor. Hay momentos en vida adulta donde el condicionamiento se hace visible. Crisis. Momentos donde todo lo que aceptaste como normal repentinamente parece extraño. Pero el sistema tiene mecanismos para lidiar con estas crisis. Te ofrece soluciones que no requieren cuestionar sistema fundamental. ¿Deprimido en tu trabajo? No cuestiones estructura de empleo. Toma antidepresivos, ve a terapia, practica mindfulness, aprende a ajustarte mejor. ¿Ansioso por presión constante? No cuestiones cultura de productividad. Aprende técnicas de manejo de estrés. Toma vacaciones. Regresa refrescado para continuar como antes. ¿Sintiendo que tu vida no es realmente tuya? No cuestiones condicionamiento fundamental. Busca propósito dentro de estructura existente. Encuentra significado en conformidad. Todas las soluciones asumen que sistema es fijo y tú eres el que debe ajustarse. Nunca se sugiere que tal vez el problema no eres tú, que tal vez el sistema está diseñado de manera que hace infeliz a mayoría de personas, que tal vez tu malestar es respuesta sana a situación insana, que tal vez deberías cuestionar estructura completa en vez de solo ajustarte mejor a ella. Y si sugieres esto, si dices que tal vez el problema es sistema y no individuos fallando en ajustarse, eres considerado radical, poco práctico, idealista en sentido peyorativo, porque hemos internalizado tan completamente que sistema es realidad fija que cuestionar sistema mismo parece tan absurdo como cuestionar gravedad. Pero sistema no es ley natural, es construcción humana. Fue diseñado por personas para propósitos específicos y puede ser rediseñado o puede ser abandonado completamente en favor de algo diferente. Pero esto requiere primero reconocer que es construcción, no realidad inevitable. Y ese reconocimiento es exactamente lo que condicionamiento te entrenó para no tener. Algunas personas logran desescolarizarse parcialmente, no completamente. Condicionamiento es demasiado profundo para eso, pero parcialmente. Suficiente para ver jaula, suficiente para reconocer condicionamiento. Suficiente para comenzar a tomar decisiones más autónomas, aunque imperfectamente. ¿Cómo? No hay fórmula. No hay 5 pasos para desescolarizarte. Porque la idea misma de fórmula es parte del condicionamiento. La creencia de que debe haber método correcto que puedes seguir para resultado correcto, que alguien más puede decirte cómo hacerlo, que necesitas instrucciones externas. Desescolarizarse requiere precisamente lo opuesto. Aprender a no necesitar instrucciones externas, aprender a confiar en propio juicio, aprender a cuestionar autoridad, incluyendo autoridad que pretende enseñarte a cuestionar autoridad, aprender a tolerar incertidumbre de no saber respuesta correcta
porque no hay respuesta correcta universal. Pero hay cosas que ayudan. Nota patrones. Nota cuándo estás obedeciendo automáticamente. Nota cuándo buscas validación externa. Nota cuándo conformidad parece más segura que autenticidad. Nota cuándo aceptas jerarquía sin cuestionarla. Nota cuándo tu primera reacción es buscar qué se supone que debes hacer en vez de decidir qué quieres hacer. Y cuando notes estos patrones, pregunta, ¿es esto realmente lo que quiero o es residuo de condicionamiento? ¿Elijo esto libremente o lo acepto porque fui entrenado para aceptarlo? ¿Esta decisión sirve a mi vida o sirve al sistema que me usa? No siempre tendrás respuestas claras. Frecuentemente estarás inseguro. Esto es normal. Condicionamiento promete certeza. Sigue reglas, obedece autoridad, tendrás respuestas correctas. Autonomía requiere tolerar ambigüedad. Piensa por ti mismo, cuestiona autoridad, aceptarás incertidumbre. La mayoría prefiere certeza de condicionamiento a libertad de autonomía. Porque certeza es cómoda, aunque limitante. Porque libertad es aterradora, aunque expansiva. Porque sistema ofrece camino claro y autonomía requiere crear tu propio camino. Y crear tu propio camino es trabajo duro que la mayoría no quiere hacer. Entonces sistema continúa. Próxima generación es entrenada exactamente como fuiste entrenado tú. Escuela sigue produciendo adultos obedientes. Cada institución sigue replicando estructura de jerarquía y conformidad. Todo continúa básicamente igual, porque cambiar requeriría que suficientes personas reconozcan condicionamiento y lo rechacen. Y mayoría no lo hará. No lo hará porque costo es alto. No lo hará porque alternativa es incierta. No lo hará porque sistema les enseñó a no cuestionar sistema. No lo hará porque condicionamiento es precisamente diseñado para prevenir que lo cuestionen. Sistema se autoperpetúa entrenando a cada generación para aceptarlo y transmitirlo. Entonces probablemente nada cambiará fundamentalmente. Probablemente tus hijos serán entrenados como fuiste entrenado tú. Probablemente sus hijos serán entrenados igual. Generación tras generación de personas que podrían ser autónomas, pero son condicionadas para obediencia. Generación tras generación de potencial humano, desperdiciado en conformidad. A menos que suficientes personas comiencen a notar. A menos que suficientes rechacen condicionamiento, aunque imperfectamente. A menos que suficientes construyan alternativas, aunque pequeñas. A menos que suficientes digan no, aunque cueste. Entonces tal vez, eventualmente, algo cambia. Pero esto es optimismo no garantizado por evidencia. Evidencia sugiere que sistema es demasiado efectivo, que condicionamiento es demasiado profundo, que resistencia es demasiado difícil, que mayoría aceptará jaula y llamará a eso libertad, que todo continuará como está, y tú decides, no completamente libremente, nunca completamente libremente, porque condicionamiento limita hasta tu capacidad de elegir, pero decides algo. Decides notar o no notar. Decides cuestionar o no cuestionar. Decides resistir aunque imperfectamente, o aceptar completamente. Te entrenaron para ser esclavo desde los 5 años, con pupitres y calificaciones y autoridad incuestionable, con 12 años de condicionamiento sistemático, con estructura diseñada para destruir autonomía y cultivar obediencia, con cada aspecto calculado para producir adulto que acepta jerarquía, que busca validación externa, que conforma en vez de cuestionar, y probablemente sigue siendo esclavo ahora. No con cadenas visibles, con cadenas internalizadas, con creencias que aceptaste como tuyas pero que fueron instaladas, con limitaciones que parecen naturales pero que fueron impuestas, con vida que parece elegida pero que fue scripted. Y la pregunta que permanece, la pregunta que sistema te entrenó para no hacer, ¿qué harías? ¿Quién serías? ¿Cómo vivirías si no hubieras sido condicionado? Si hubieras crecido confiando en tu propio juicio en vez de en autoridad externa. Si hubieras aprendido a pensar en vez de obedecer.
Si hubieras desarrollado autonomía en vez de conformidad, nunca lo sabrás con certeza, porque ese experimento no se hizo, ese potencial no se desarrolló. Esa versión de ti fue suprimida en favor de versión útil para sistema, y no puedes recuperar lo que nunca se te permitió desarrollar. Pero puedes notar, puedes reconocer, puedes comenzar, aunque tarde, aunque imperfectamente, a cuestionar condicionamiento que opera en ti desde los 5 años. Y ese cuestionamiento, aunque no deshace daño, aunque no te libera completamente, aunque no cambia sistema, es algo, es crack en programación, es momento de conciencia en medio de automatismo, es resistencia pequeña contra momentum enorme. Y tal vez para algunos es suficiente, o tal vez no. Tal vez el condicionamiento gana al final. Tal vez jaula es demasiado fuerte. Tal vez fuiste entrenado demasiado bien para ser esclavo para escapar alguna vez completamente. Pero al menos sabrás que eres esclavo. Al menos no morirás creyendo que fuiste libre. Y tal vez, solo tal vez, esa conciencia importa, o tal vez no. Tal vez conciencia sin cambio es solo otra forma de tortura. Saber que estás preso, pero no poder salir. Te entrenaron para ser esclavo desde los 5 años, y el entrenamiento funcionó. Las cadenas son invisibles pero reales. La jaula es internalizada pero efectiva. La esclavitud es llamada libertad, pero sigue siendo esclavitud. Y probablemente morirás sin haber sido completamente libre, porque te tomaron demasiado joven, te condicionaron demasiado completamente, te entrenaron demasiado efectivamente. Y esto, finalmente, es lo que sistema educativo hace. No educa, domestica, no libera, esclaviza, no desarrolla potencial humano, lo suprime, y lo hace tan efectivamente que mayoría nunca nota. Vive vida entera condicionada sin reconocer condicionamiento. Muere domesticada sin haber sabido que podría haber sido salvaje. Hay ironía cruel en todo esto. Sistema educativo se presenta como gran igualador, como herramienta de movilidad social, como forma en que niño pobre puede ascender. Se vende como liberación, como oportunidad, como puerta a mejor vida. Y esta narrativa es tan poderosa, tan omnipresente, tan constantemente reforzada, que cuestionar educación formal parece casi ofensivo, como si estuvieras negando oportunidad a niños que no tienen otras opciones. Pero mira más de cerca. ¿Qué tipo de movilidad social ofrece realmente sistema? No te enseña a cuestionar estructura de clases. Te enseña a escalar dentro de ella. No te enseña a imaginar sociedad diferente. Te enseña a competir mejor en sociedad existente. No te libera de jerarquía. Te entrena para alcanzar posición más alta en jerarquía mientras aceptas jerarquía misma como natural e inevitable. Niño pobre que tiene éxito en sistema educativo no cuestiona por qué hay pobreza. No aprende a organizar con otros para cambiar condiciones que crean pobreza. Aprende a estudiar duro, obedecer reglas, sacar buenas calificaciones, ir a universidad, conseguir buen trabajo, escapar individualmente de su clase mientras sistema que produce pobreza continúa intacto. Aprende que problema es su posición en jerarquía, no jerarquía misma. Aprende que solución es ascender, no abolir estructura de ascenso. Y esto es genio del sistema. Te ofrece movilidad individual como alternativa a justicia colectiva. Te dice que puedes ser exitoso si trabajas suficientemente duro, si eres suficientemente inteligente, si te conformas suficientemente bien, y cuando fracasas, porque mayoría debe fracasar para que pocos puedan tener éxito en sistema competitivo. El fracaso es tuyo, no del sistema, tuyo. No estudiaste suficiente, no te esforzaste suficiente, no fuiste suficientemente inteligente o disciplinado o conformista. Sistema no puede ser cuestionado, porque sistema ofreció oportunidad, y tú fallaste en capitalizarla. Entonces, internalizas fracaso. Te culpas a ti mismo, y sistema queda validado, porque si es posible ascender, si algunos lo logran, entonces sistema es justo y cualquier falla es falla individual.
Esta es narrativa perfecta para perpetuar injusticia, ofrecer suficiente movilidad individual para validar sistema mientras mantiene estructuras que crean desigualdad en primer lugar. Y los que logran ver jaula, los que reconocen condicionamiento, enfrentan elección imposible, vivir consciente de esclavitud, pero sin poder escapar completamente, o suprimir conciencia y volver a automatismo que al menos era cómodo. Mayoría elige segunda opción, porque conciencia sin liberación es tortura, porque ver cadenas pero no poder romperlas es más doloroso que no verlas. Entonces la mayoría que comienza a despertar vuelve a dormir. Suprime reconocimiento incómodo, acepta racionalizaciones que sistema ofrece, convence a sí misma que conciencia que tuvo era exageración, que sistema no es tan malo, que al menos ofrece estabilidad, que alternativas serían peores. Y vuelve a jaula, no porque jaula sea deseable, sino porque incertidumbre de libertad parece más aterradora que certeza de esclavitud. Y sistema cuenta con esto. Cuenta con que conciencia es dolorosa y mayoría elegirá comodidad sobre conciencia. Cuenta con que cuestionar es difícil y mayoría elegirá conformidad sobre cuestionamiento. Cuenta con que resistir es costoso y mayoría elegirá aceptación sobre resistencia. Y sistema está en lo correcto. Mayoría hace exactamente esas elecciones. Entonces, sistema continúa self-perpetuando, autorreproduciendo, transformando cada nueva generación en defensores de su propia domesticación. ¿Hay salida? No clara, no fácil, no garantizada. Reconocimiento es primer paso, pero no suficiente. Resistencia individual es posible, pero limitada. Cambio colectivo requeriría que suficientes personas reconozcan y resistan simultáneamente. Y probabilidad de eso parece baja, dado efectividad del condicionamiento. Pero imposibilidad de solución clara no hace menos verdadero el reconocimiento de problema. Fuiste condicionado desde edad temprana para obedecer, para conformarte, para no cuestionar autoridad. Este condicionamiento fue sistemático, fue efectivo, fue diseñado precisamente para producir tipo de adulto que sistema económico necesita, obediente, productivo, no cuestionador de estructura fundamental. Y este condicionamiento continúa operando en ti ahora, en cómo tomas decisiones, en cómo te relacionas con autoridad, en cómo valoras a ti mismo, en cómo vives tu vida. No completamente, no totalmente. Tienes momentos de autonomía, de resistencia, de cuestionamiento, pero incluso esos momentos están limitados por marcos que internalizaste, por patrones que fueron instalados, por condicionamiento que opera bajo superficie de conciencia. Y no puedes simplemente decidir no estar condicionado. No funciona así. Condicionamiento es profundo, es estructural, es parte de cómo tu cerebro se desarrolló durante años formativos. Pero puedes reconocerlo, puedes nombrarlo, puedes comenzar a notar cuándo está operando. Y ese reconocimiento, aunque no es libertad, es algo, es crack en programación, es momento de ver matriz que normalmente es invisible. Es posibilidad, aunque pequeña, de elegir diferente. La pregunta que permanece, ¿qué harás con ese reconocimiento? ¿Suprimirás porque es incómodo? ¿Aceptarás porque cambiar es difícil? ¿Racionalizarás porque el sistema ofrece explicaciones reconfortantes? ¿O te quedarás con incomodidad, con reconocimiento, con conciencia de condicionamiento aunque no puedas escapar completamente de él? No hay respuesta correcta, solo elecciones con diferentes costos. Suprimir conciencia tiene costo de vivir dormido. Mantener conciencia tiene costo de vivir despierto en mundo que prefiere dormidos. Ambas opciones tienen dolor. Ambas tienen limitación. Ninguna ofrece libertad completa. Pero al menos con conciencia sabes qué estás eligiendo. Al menos no mueres creyendo que fuiste libre cuando estabas condicionado. Al menos no vives vida entera sin reconocer que alternativas existían, aunque no las tomaras. Esto es algo. No es suficiente, pero es algo. Te entrenaron para ser esclavo desde los 5 años.
El entrenamiento fue efectivo. Las cadenas son reales aunque invisibles. La jaula es estructural aunque internalizada. Y probablemente vivirás y morirás sin escapar completamente. Pero al menos puedes saber. Al menos puedes ver. Al menos puedes reconocer que la vida que vives no es la única posible, aunque sea la única que el condicionamiento te permitió imaginar claramente. Y ese reconocimiento, aunque doloroso, aunque insuficiente, aunque no transformador por sí solo, es resistencia. Pequeña, imperfecta, limitada, pero resistencia al fin, contra momentum enorme de sistema diseñado para producir obediencia ciega. Y tal vez para algunos, esa resistencia consciente es lo único que tienen, lo único que pueden ofrecer contra condicionamiento que comenzó cuando eran demasiado jóvenes para resistir y continúa ahora que son demasiado condicionados para liberarse completamente. Es poco, pero es lo que hay. Conciencia de esclavitud sin libertad completa. Reconocimiento de condicionamiento sin liberación total. Visión de jaula sin capacidad garantizada de destruirla. Y tienes que decidir si eso es suficiente. Si conciencia sin libertad completa es mejor que inconsciencia con cadenas invisibles. Sistema te entrenó para elegir inconsciencia, para preferir comodidad de automatismo sobre dolor de conciencia, y mayoría hace exactamente esa elección. ¿Tú qué eliges?